La casa de las sombras. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del coche. El sonido de los truenos resonaba en el aire como un rugido de bestia enojada. Martín conducía con el rostro tenso, las manos firmemente aferradas al volante, sin apartar la mirada de la carretera. La oscuridad era total, pero sabía que no podía rendirse. La casa estaba cerca, lo sentía. Había escuchado historias sobre esa casa desde que era niño. Los relatos más escalofriantes hablaban de desapariciones, de criaturas extrañas y seres que caminaban en la oscuridad. Pero todo eso era solo un cuento, algo que la gente del pueblo inventaba para asustar a los jóvenes. Martín no creía en fantasmas ni en demonios. Todo lo que necesitaba era desentrañar el misterio que rodeaba a la casa de las sombras, la antigua mansión al borde del bosque. Había decidido ir solo, buscando respuestas que solo la casa podría darle. Su hermano, Tomás, había desaparecido allí hace un año sin dejar rastro. La policía no encontró nada, solo una extraña sensación en el aire, como si la casa misma devorara a quien se acercara. Nadie se atrevió a investigar más. Martín, sin embargo, no podía quedarse con las manos vacías. Necesitaba saber qué había sucedido con su hermano, quién o qué lo había llevado. El motor del coche rugió con fuerza cuando lo detuvo frente a la mansión. Los faros iluminaron brevemente las enormes puertas de madera, cubiertas de musgo y enredaderas que parecían casi devorar la estructura. La mansión se alzaba ante él, silenciosa y sombría, como un animal que esperaba pacientemente. Algo en su interior le decía que no debía entrar, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Con el corazón palpitando en el pecho, Martín se bajó del coche. La lluvia empapaba su chaqueta, y el viento cortante le helaba los huesos. Caminó hacia la entrada con paso firme, aunque sentía la pesadez del aire, como si la misma casa estuviera respirando. Las puertas se abrieron sin dificultad, como si las esperaran, y el crujido de las maderas resonó en sus oídos. El aire dentro de la casa era denso, como si no se hubiera respirado allí en décadas. El olor a moho y polvo era insoportable. Cada paso de Martín hacía que las tablas del suelo crujieran, y el eco de sus movimientos se multiplicaba a través de los pasillos interminables. Sabía que estaba en el lugar correcto, pero no podía evitar sentirse observado. El eco de su respiración era lo único que rompía el silencio, hasta que una risa suave, casi inaudible, parecía provenir de las paredes. La luz de su linterna iluminaba las paredes cubiertas de grietas y manchas oscuras. A lo lejos, en el final del pasillo, algo brillaba. Martín caminó hacia allí con cautela, sintiendo que el aire se volvía más pesado a medida que avanzaba. Sus pasos resonaban en la casa vacía, y la sensación de estar siendo seguido se intensificaba. Cada vez sentía más la presencia de algo más, algo que lo acechaba en las sombras. Cuando llegó al final del pasillo, encontró una puerta vieja, ajada por los años. En su superficie había símbolos extraños que parecían moverse y cambiar bajo la tenue luz de su linterna, como si estuvieran vivos. Martín los miró fijamente, y por un momento creyó ver algo en ellos, figuras humanoides que se deslizaban, tan sutiles que se desvanecían cuando trataba de enfocarlas. La puerta se abrió con un crujido espantoso, como si las bisagras se negaran a moverse. Martín entró, y lo primero que notó fue un fuerte olor metálico, como sangre reciente. Un sudor frío le recorrió la espalda. La habitación estaba vacía, salvo por una gran mesa de madera en el centro. Sobre ella había un objeto cubierto con una tela que parecía casi flotante, como si el aire lo rodeara. A pesar de la oscuridad, Martín pudo distinguir algo extraño debajo de la tela. Una figura humana, retorcida, incompleta. Desprendió la tela con manos temblorosas y, al hacerlo, un grito de horror escapó de su garganta. Lo que vio sobre la mesa era un cadáver mutilado, sin rostro, pero con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia él. Los dedos estaban desgarrados, las uñas arrancadas y las extremidades
cortadas de manera grotesca, estaban esparcidas por toda la mesa. Martín dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza, pero algo en su interior le decía que no podía huir ahora. En ese momento, escuchó algo detrás de él, un susurro suave y frío, como si el viento hablara, pero con palabras claras. «Vas a ser el siguiente». Martín giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, las sombras en las paredes parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Un grito, apenas audible, comenzó a llenar la habitación, creciendo cada vez más fuerte, como un murmullo que emanaba desde el mismo suelo. Martín no sabía si estaba soñando o si todo lo que ocurría era real. El suelo comenzó a temblar y las luces de su linterna parpadearon. Las sombras se alzaron, tomando forma, manifestándose en figuras humanas deformes. Eran espectros, espíritus torturados, seres que habían sido devorados por la casa, condenados a permanecer allí para siempre. Las figuras se deslizaban lentamente hacia él, y cada uno de sus pasos parecía arrastrar un eco profundo, como si miles de almas estuvieran siguiendo sus huellas. Martín intentó huir, pero algo invisible lo sujetó por los pies, haciéndolo caer al suelo con un fuerte golpe. Su respiración se aceleró y una sensación de terror absoluto lo invadió. Las sombras comenzaron a envolverlo y las figuras humanas se acercaron. Una de ellas, la más grande, le habló con voz gutural, una voz que parecía provenir de la misma oscuridad. «Nosotros fuimos los primeros. ¿Qué crees que somos? La casa no te dejará ir. Somos los guardianes del olvido». Martín trató de liberarse, pero sus brazos se sentían como plomo. Cada intento de moverlos era inútil. Miró hacia el techo, donde algo más se movía. Una figura descendía lentamente hacia él, deslizándose desde las sombras. Su rostro estaba desfigurado, los ojos vacíos y las cuencas llenas de una neblina negra que parecía consumir todo a su paso. La figura se acercó con una sonrisa cruel y le susurró: «Ya es demasiado tarde. Estás atrapado». El terror recorrió cada fibra de su ser cuando la sombra se acercó más. Sintió el aliento helado sobre su rostro y su piel comenzó a arder como si el aire mismo lo estuviera quemando. En un intento desesperado por escapar, Martín consiguió levantarse y correr hacia la puerta. Pero antes de que pudiera llegar, una mano invisible lo arrastró de nuevo al centro de la habitación. Los gritos desgarradores llenaron el aire y las sombras comenzaron a rodearlo, acercándose lentamente. La piel de Martín se estremeció mientras las sombras comenzaban a desgarrar su carne, arrancándole trozos de piel y músculo, como si estuvieran devorándolo vivo. La agonía era indescriptible. Su cuerpo ya no era suyo. Su carne se deshacía, arrancada por una fuerza más allá de su comprensión. Los espectros lo observaban mientras su alma era devorada por la misma oscuridad que había atrapado a aquellos antes que él. Pero antes de perder el conocimiento, Martín vio algo. Un rostro, el rostro de su hermano Tomás, mirándolo desde las sombras, con los ojos llenos de desesperación. «Te lo advertí», murmuró la figura, su voz rasposa y quebrada. «La casa toma todo lo que toca». Poco después, la casa volvió a la calma, como si nunca hubiera sucedido nada. El viento seguía soplando y la lluvia continuaba cayendo. El coche de Martín permaneció estacionado en la entrada, vacío. Nadie más se atrevió a acercarse a la casa de las sombras. Nadie se atrevió a investigar lo que realmente había sucedido. El pueblo comenzó a olvidar, como siempre lo hacía con los horrores que sucedían en las antiguas casas. Pero algo seguía acechando en la oscuridad, algo que nunca se iba, algo que siempre esperaba a la próxima víctima. La casa de las sombras seguía esperando, y la próxima vez, alguien más tendría que pagar el precio.